Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta, aquí en el salón principal del Jockey Club Corrientes. Y hoy nos visita Nora Rosana Maciel, que es la defensora de pobres y ausentes número 2 de la primera circunscripción judicial de la ciudad de Corrientes, desde el año 2007. Nació en Curuzú, Cuatía. Así es. Su padre fue secretario general de los empleados de comercio, su mamá fue empleada judicial, ya se jubiló, tiene 5 hermanos, 3 hijos. Es abogada con especialización de posgrado en reformas del Código Civil en materia de familia y políticas de drogas y derechos humanos, en salud mental y derechos humanos. Tiene especializaciones en magistratura y función judicial, en derechos humanos y políticas de drogas. Tiene una maestría en niñez, adolescencia y familia y un doctorado en Derecho, concluido, proyecto de tesis aprobada, sin tesis todavía, estamos ahí en eso. No sé si alguna vez la terminaré. Bueno, es docente del módulo de defensa pública en el curso de ingreso a la función judicial, esto tiene carácter de posgrado, organizado por la Facultad de Derecho y el área de desarrollo humano del Poder Judicial, destinado a abogados, aspirantes a secretarios y profesionales del derecho. Docente de la Escuela de Capacitación de Recursos Humanos del Poder Judicial de la provincia de Corrientes. Tiene un libro que se llama Niñez Vulnerable, aportes para el debate en la provincia de Corrientes, de la editorial Viera del año 2013. Fue distinguida por varias organizaciones por su trabajo en defensa de las familias y de las mujeres. Nora, gracias por estar acá, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Más allá de esto que es un poco una síntesis de tu currículum, ¿quién sos? Bueno, soy una profesional del derecho, preocupada básicamente por la temática de derechos humanos, muy inquieta en el sentido de buscar, idear y crear soluciones para los grupos vulnerables, soluciones que vienen de la mano de la justicia, porque es el área donde estoy, pero que muchas veces tengo el convencimiento de que los fallos judiciales provocan el desarrollo de determinadas políticas públicas cuando los poderes encargados de desarrollar esas políticas públicas no los están mirando, por ejemplo. Entonces, una instancia judicial y motorizar una acción de una determinada temática de derechos humanos muchas veces genera ese alerta para la producción de esa política pública que está faltando. A propósito de eso, un poco también motiva la invitación a Nora, tiene que ver con que en los últimos días se conoció el índice del INDEC, el índice de pobreza, ¿no? ¿Y qué dice ese índice? Que el 40,9% al cierre del primer semestre de la Argentina, el 40,9% de la población estaba bajo la línea de la pobreza, con un incremento de 5,5 puntos porcentuales respecto al 35,4 de igual periodo de 2019, es decir, estamos mediados por una pandemia, ¿no? Este es un informe del INDEC. Pero además, ¿qué dice el informe? El informe dice que el 56,3% de las personas de hasta 14 años son pobres.
una cifra que significó un aumento del 3,7 respecto a junio de 2019. Y hay también algo más, que es que más allá de que casi 6 de cada 10 chicos son pobres, hay otro grupo que es el que manifestó el mayor crecimiento con relación al semestre anterior y que es el grupo de las personas entre los 15 y los 29 años, ¿no? Con el 49,6% de ese conjunto es pobre, pero el incremento fue de 7,1 en puntos porcentuales. Es decir, que tenemos a los chicos, pero también a los adolescentes y jóvenes, como los sectores más vulnerables en relación a la pobreza. Y si discriminamos este número del INDEC en relación a la región, tenemos que Corrientes es la tercera provincia más pobre del país, después de Chaco, Formosa y cierra el NEA la provincia de Misiones. Nora, cuando vos escuchás, lees, ves, cada vez que te informás de estos índices, ¿qué te pasa? Bueno, puntualmente sigo siempre con detenimiento estas cuestiones porque a medida que se incrementa la franja de pobreza, a mayor inequidad social, hay mayor cantidad de derechos vulnerados y eso genera también mayor demanda en la Defensoría. Y eso nos hace prever a nosotros desde la Defensoría también qué tipo de situaciones vamos a tener con mayor crudeza expuestas en las oficinas. Por ejemplo, situaciones de vivienda, por ejemplo, acceso a agua potable, por ejemplo, acceso a salud, alimentación. Y desde el 2007 a la fecha la Defensoría fue casi como un sensor. Nosotros podíamos ir viendo, digamos, dónde impactaba mayormente la pobreza y la situación económica general del país. Esos índices que vos leíste fueron desagregados y estudiados muy bien por UNICEF, que elaboró un informe tomando en cuenta esos índices del INDEC sobre el impacto de la pobreza en la infancia. Infancia va de 0 a 18 años, ¿no es cierto? Es infancia y adolescencia. Y habla justamente de la infantilización de la pobreza. Son los sectores más golpeados. Y con esta pandemia, mucho más, porque aquellas necesidades básicas que se cubrían en la concurrencia a las escuelas o a los comedores quedaron desprovistas de esa atención del Estado, y entonces UNICEF hace una serie de recomendaciones, entre esas justamente fortalecer todo lo que sea transferencia monetaria hacia esos sectores y flexibilizar aquellos requisitos que antes se tomaban muy estrictamente con relación al cumplimiento de la escolaridad, por ejemplo, flexibilizarlo de modo que sea un monitoreo para las familias, pero que no sea una sanción administrativa que les haga perder un derecho, como por ejemplo el acceso a la tarjeta alimentar o a alguna otra circunstancia. Qué tremendo, ¿no? Porque ese vínculo, no perder ese vínculo que ya no es solo el pedagógico, sino que tiene que ver con la alimentación. Totalmente. Y parece que un tema, bueno, justamente por eso es la pobreza estructural, ¿no? Porque son valores que no cambian, no. Y lo que pasa es que la pobreza, tal como viene siendo estudiada desde fines de los 90, la época de los 90, ¿no es cierto?, atravesada por un fuerte liberalismo, desde fines de los 90 que vienen justamente los asesores de los organismos internacionales señalando que no es solo un mero ingreso, la falta de ingreso a un determinado límite económico, no es solo la falta de ingreso. Son factores de tipo cualitativos, multidimensionales, por eso es muy complejo, y por eso también los factores de vulnerabilidad van asociados. Es decir, generalmente, y uno va a escuchar por ahí y incluso en la creencia de la sociedad, al pobre no le pasa solo la pobreza, le pasan todas las cosas. Es decir,
sufre la pérdida de algún familiar en los hechos delictivos, porque ellos son los que más sufren hechos delictivos, y esto contraría un poco el concepto que tiene la sociedad de que son los productores de los hechos delictivos. No, ellos son los que más sufren, ¿no? Hechos delictivos, después la cuestión de la salud mental, después la cuestión de la discapacidad, después la falta de acceso a salud, la cobertura en salud para los tratamientos. O sea, es un combo. Nosotros en la Defensoría, por ejemplo, tenemos personas que han venido para hacer un trámite sencillo como la guarda de algún sobrino porque los padres no pueden hacerse cargo, y después terminamos atendiendo falta de vivienda, alimentación, un amparo de salud, y ahí uno aprecia completamente la multidimensionalidad que tiene la pobreza. ¿Por qué afecta especialmente a los más chicos? Y es básicamente porque en la disputa de comidas, digamos, en un hogar come el más fuerte, ¿no? Es básicamente así. Y por otro lado, porque el desarrollo de políticas públicas para atender las necesidades emergentes en el territorio son básicamente temas de las provincias. Con esto no digo que el Estado Nacional no tenga responsabilidad, por supuesto que tiene responsabilidad, pero digo, esta cuestión de los territorios hacen que los dispositivos territoriales que se generan para atender esas situaciones dependa de cada provincia. Y allí, de nuevo, la asimetría de cada una de las provincias. Por supuesto, exacto. Entonces te estaba por decir, por eso es que el NEA lidera tristemente los números de la pobreza. Hay un trabajo tuyo que se titula Los niños de familias pobres y el Poder Judicial. ¿Y cuál es el rol del Poder Judicial / Estado, digamos, en situaciones como esta? ¿Qué pueden hacer ustedes? En realidad, el Poder Judicial como poder en sí, es ineficaz para atender todas las cuestiones, es ineficaz para atender las cuestiones que tienen que ver con los problemas sociales, con los problemas sociales de carencias estructurales. ¿Y es ineficaz en qué sentido lo digo? Porque más allá de que podamos obtener una sentencia favorable que reconozca un derecho vulnerado y una obligación, por ejemplo, a cargo del Estado de cumplirla, ya hubo un tránsito de tiempo, de un suceso de procedimientos que para la hora en la que pueda llegar esa solución es absolutamente ineficaz. Hay expedientes que nosotros iniciamos con niños chiquitos y hoy recién llega la sentencia cuando ya son mayores de edad. Claro. Como una vivienda que fue entregada este año a una familia, a una madre con 6 hijos. Cuando iniciamos el expediente, ella era una madre con 6 hijos, ahora ya era una madre con 6 hijos, nietos, o sea, toda esa situación, atendida por el Poder Judicial no es eficaz, porque las estructuras del Poder Judicial no están pensadas para atender eso. Entonces, lo que busca el sistema de protección integral de la niñez es desjudicializar todas las situaciones de pobreza. Para ser un poco más administrativo y menos... Exacto. De esto se tiene que ocupar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de brindar las herramientas necesarias para que se preocupe el Ejecutivo. Es decir, hacer una ley, destinar un presupuesto y que ese presupuesto cumpla con 2 requisitos que establecen las leyes, que es intangibilidad, es decir, lo que está destinado para niñez no debe tocarse. No se toca, claro. Claro, y prioridad en la atención. Antes de atender cualquier otra cosa, el Estado debería atender la niñez, porque la niñez es hoy, digamos, ¿no? A propósito del libro que escribiste, ¿qué es la niñez vulnerable? Y son personas en crecimiento, en desarrollo, con uno o varios derechos vulnerados.
En realidad es una niñez vulnerada. Uno de los factores que genera esas vulneraciones es la pobreza, pero a esos factores hay otras cuestiones como las cuestiones culturales, las cuestiones étnicas, las cuestiones que tienen que ver también con la ausencia de familias biológicas o familia ampliada. Entonces, la niñez institucionalizada, todo eso forma parte, digamos, de esa niñez vulnerable. Según lo que me estás contando, ¿se puede generalizar de alguna manera la situación de la niñez en Corrientes? Y si se puede generalizar, ¿qué impacto tiene la pandemia? Porque se supone que, según todos los estudios más o menos que andan dando vuelta, que una situación de vulnerabilidad con la pandemia, digamos que recrudece, ¿no? ¿Cuál sería la situación en general de la niñez, si se puede hacer una conceptualización? Bueno, teniendo en cuenta los números, digamos, que brindaste y los porcentajes de pobreza, más las estimaciones de UNICEF de que la pobreza, la niñez va a ser una de las más afectadas y que va a aumentar, uno podría decir que este periodo de pandemia, sus consecuencias nosotros aún no la vemos, digamos, no sabemos qué nos va a deparar. Suponemos que en algún momento, cuando haya un retorno a las escuelas, por ejemplo, que serían las primeras instituciones que tienen contacto con los niños, después están también los servicios de salud, que hoy en día está, digamos, todo limitado. Primero se tramita a turno, no se atiende cuestiones que antes eran simplemente de rutina, hoy ya no. Entonces, los jardines de infantes, los centros integrales, o sea, todo ese tipo de instituciones que eran las que primero tenían contacto con la niñez, yo supongo que ahí se va a reflejar claramente los efectos de la pandemia, desde cuadros de desnutrición, cuadros de afecciones de salud mental. Me inclino a pensar que el derecho, digamos, a la salud va a ser uno de los más afectados, y el derecho a la integridad física y mental, digamos, ¿no?, de los niños. Claro, sin contar ahí, te iba a decir, la cuestión educativa propiamente, ¿no? Eso, ni hablemos, porque en la pandemia no todas las escuelas, ni todos los docentes, ni todos los alumnos, claramente, están accediendo a los contenidos mínimos educativos. Un poco me dijiste, ¿no?, eso de hacer un poco más administrativo y menos judicial, pero ¿qué es lo que, según vos, puede o debe hacer o podría hacer el Estado, y en todo caso también nosotros como sociedad, generar demandas, digamos, para acompañar a las infancias vulneradas y tratar de, no sé, de visibilizar más y tratar de contener esa situación? En el libro que vos mencionabas, nosotros desde el proyecto de investigación de la facultad, que viene desde el año 2011 a la fecha, ahora nos estamos focalizando puntualmente en los contextos de encierro en la adolescencia. Nosotros sostenemos que lo primero que tiene que haber, digamos, es una decisión política en el territorio, en la provincia, que tenga foco en el paradigma de protección integral de la niñez, es decir, que el Ejecutivo y el Legislativo, los poderes que no son los judiciales, asuman la niñez con las prioridades presupuestarias y demás que exige la ley. Eso nos implica primero un instrumento legal que la provincia no tiene. La provincia tiene una adhesión general a la 26061, pero no crea sus propias estructuras. El estudio de UNICEF, que recorre cada una de las legislaciones provinciales, da cuenta de que aquellas provincias que desarrollaron sus propios instrumentos legislativos están mucho mejor en la atención de la niñez. Entonces, eso es lo primero que deberíamos tener. Y después deberíamos tener
especialidad, es decir, aquellas personas que van a atender esta situación tienen que tener especialidad en niñez. Que tampoco tenemos. Y que básicamente no tenemos las distintas áreas del Poder Ejecutivo que atienden, no son formados y especialistas en niñez. Y tenemos muchas instituciones que están contrarias o que son contrarias al paradigma, como serían, por ejemplo, nuestras instituciones de hogares estatales que siguen un modelo asilar. Claro. Ese modelo ya está perimido. Nosotros tendríamos que tener hogares abiertos, la sociedad tiene que tener otro rol. A veces cae mal cuando yo digo esto en el sentido de que Corrientes se caracteriza mucho por las iniciativas que tienen que ver, juntemos regalos, juntemos ropa, hagamos colectas. Exacto. Con la caridad y con el asistencialismo para los niños del Hogar Tía Amanda o del Domingo Sabio. Y nosotros tenemos que pensar que uno de los factores más dañados en la institucionalización de los niños es la falta de individualidad. Claro. Llegan bolsones de ropa que es común para todos los niños. Hoy uno usa esta remera, después se manda a lavar, otro usa la remera. O sea, eso es algo terriblemente dañino para la autonomía y el desarrollo, la subjetividad de un niño. Sí, sí, es muy degradante. Claro, entonces nosotros como sociedad, ¿qué tendríamos que hacer? Y una vez se acercaron unos estudiantes de abogacía y yo le digo, armen un grupo, preséntense al director, a las autoridades de niñez y vean qué actividades pueden hacer con los chicos del Domingo Sabio. Y esa fue la primera iniciativa que hubo, digamos, de la sociedad actuando, un grupo de jóvenes con los chicos del Domingo Sabio que los sacaban a pasear, los llevaban al cine, hacían paseos a Costanera. Y después terminó porque hubo una decisión administrativa de que no participen más estos jóvenes. Pero, digamos, la sociedad está para eso, para integrarlos, no para hacer una colecta que quede tras las puertas de la institución, se cierra y la sociedad sigue mirando para otro lado. En los cambios sociales que estamos atravesando se puede pensar, porque acá me diste como una clave, ¿no? Pero hay otra también que tiene que ver con qué piensa la sociedad y es un tema difícil que es el punitivismo, ¿no? Así, es decir, bueno, lo que implica penar una acción y también penar a los chicos, ¿no? Entonces, se puede pensar otros caminos que trasciendan el punitivismo para poder también empezar a trascender lo que siempre se hace y está visto que los resultados no son buenos, ¿no? Porque así como tenés el problema de las casas con el perfil asilar, las instituciones de guarda o las cárceles no están preparadas tampoco para generar condiciones de reinserción, digamos. No, completamente. El punitivismo en realidad es una solución que pretende ser como una solución fácil, mágica, la mano dura, la cárcel, y en realidad son muestras de mayor violencia. Y cuando eso se ejerce sobre sujetos en desarrollo, que serían los niños, en realidad lo que vamos a hacer es a tomar el camino más fácil, pero el más cruento para el desarrollo de ese niño, a ponerlo en algún dispositivo de tipo penal, como puede ser, por ejemplo, se llama Centro de Contención Juvenil, pero está lindo el nombre, pero sigue siendo una cárcel, y de hecho está al lado de la cárcel de adultos, y es como decirle, es como si uno mira en una foto, que la saqué cuando fuimos a visitar, es como decirle, el destino está señalizado, o sea, salís de acá y cuando seas adulto vas a entrar allá. Vos también trabajás mucho con este asunto de la vivienda, ¿no? Que es otro déficit sí. importante. ¿Y cómo estamos ahí? Y en Corrientes nuestra defensoría atiende por lo menos casos de 5, 6 asentamientos populosos
que pretendieron desalojar, algunos privados y otros el propio Estado, o municipal o provincial, y la Defensoría está litigando en todos esos casos, digamos. Y con respecto al género. Bueno, en esta pandemia te diría que fue el trabajo que hicimos diariamente y con intensidad, la cuestión de la violencia de género. O sea, contrario a lo que yo creo que piensa mucha gente de que Corrientes es pacífica, yo considero de que Corrientes es en realidad una sociedad muy violenta. Porque tiene violencias que están invisibilizadas. Claro. Hay violencia todo el tiempo, violencia simbólica, violencia concreta, violencia verbal, violencia física, y personas, sobre todo los colectivos, ¿no? Mujeres, niños, los colectivos LGTB, etcétera, muy vulnerados en ese sentido. Y ahora, no sé si es posible y no sé si está bien formulada la pregunta, pero es que ahora como que también hay mucho movimiento, ¿no? Mucho movimiento para visibilizar el problema. Entonces, la cantidad de casos que surgen, digamos, ¿son una respuesta a que se visibiliza más o es una reacción a cierto empoderamiento de los colectivos, de las mujeres que tienen otro lugar en la agenda? Y coincido con las personas que estudian este fenómeno desde la sociología y desde otras ciencias sociales, como la psicología, por ejemplo. Considero que esto tiene que ver con que las mujeres aprendieron a posicionarse en un lugar. Primero, buscan un lugar de igualdad. Segundo, no se callan. Y tercero, aprenden a decir: esto que estás haciendo es violencia. Y a la persona que se siente interpelada, al otro no le gusta y reacciona de modo violento. ¿Podemos solucionar esto o crees que es un proceso? Y yo creo, mira, yo creo que esto definitivamente es un cambio cultural. Y ese cambio cultural, dicen los tratados de derechos humanos, por ejemplo, lo dice la CEDAW puntualmente, que es la Convención para la Erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, lo dice, que esto tiene que ser una política del Estado, generar los cambios culturales. Y esta política de Estado tiene que ser no solo de alcance para las instituciones del Estado, sino también para los privados. Es decir, el Estado tiene que generar políticas que permitan, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo algo que hubo puntualmente en otras provincias, las obras que tenían obreros de la construcción, y uno pasaba por ahí y se sentía agredida, podía denunciar, se constataba esa situación y todos los obreros de ese lugar tenían que hacer un curso de género, por ejemplo. Esto pasó en algunas empresas, pasó y no estoy haciendo ningún juicio de valor respecto de esto, sino estoy contando casos que hubieron, y esas son políticas, por ejemplo, que impactan en el área privada. Y después están las políticas que debe desarrollar, digamos, el Estado con una finalidad concreta, que es prevenir y erradicar. La prevención tiene que estar diseñada, casi te diría, como desarrollar el sistema de protección integral, es decir, dispositivos territoriales de alerta, conocimientos de monitoreos de familias con situaciones problemáticas, porque también es compleja en las familias que la solución no es solo judicial, no es solo la exclusión del violento, la cárcel para el violento, porque a veces se reproducen en otros miembros de la familia esas actitudes, y el violento, si no llegó al extremo del femicidio, que va a tener condena perpetua, en algún momento va a salir, y necesitamos que salga de otro modo, no del modo que ingresó.
Hay mucho trabajo por hacer. Sí, es así, es mucho. Gracias, Nora. No, gracias a vos, gracias a vos. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales de eduardo-ledesma.com, del Diario Litoral, y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.